Buenísimo, ya somos 49 personas dentro de la sala. Pocos segundos ya de las 7:05. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por su puntualidad, por su tiempo. Hoy vamos a tener un webinar súper interesante, un tema muy relevante, que es el tema de cómo gestionar conversaciones que son importantes y a veces difíciles en este contexto que particularmente nos exige poder expresar lo que pensamos, escucharnos los unos a los otros y tomar decisiones en las que todos nos estamos cómodos de manera ágil, rápida, productiva, mejorando relaciones y logrando mayores resultados. Nosotros somos el equipo de Ingo Wilson Asociados o INA. Nuestro propósito es desarrollar protagonistas comprometidos con el bien común para lograr mejores relaciones y mayores resultados. Es nuestro propósito y de hecho si ustedes están acá es porque son protagonistas de sus propios desarrollos y han decidido sumarse a este webinar. Este webinar es parte de una serie de webinars que venimos dando y se vienen de aquí en más. Hace 2 semanas estuvimos con Diego Vegas viendo el tema de agilidad e innovación digital. Hoy vamos a trabajar el tema de conversaciones difíciles y luego se vienen otros temas como negociar la incertidumbre, liderar con empatía, el tema de gamification para lograr engagement en temas de negocio, cambio radical, liderazgo remoto en contextos VUCA. Son esos algunos temas que vamos a tratar. Si aún no lo han hecho, los invitamos a sumarse a nuestro LinkedIn para recibir información sobre próximos webinars, podcasts, videos, artículos y demás recursos. Así que ahí tienen nuestro LinkedIn, el nombre INA Perú, ahí está nuestra página y nuestro correo por si alguien nos quiere escribir. Y bueno, y sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro speaker del día de hoy. Me complace muchísimo, de verdad, me da muchísima alegría que nos esté acompañando hoy Tomás Donovan. Cuando estuve viviendo en Argentina hace unos 11, 12 años, trabajamos muchísimas cosas juntos, desarrollamos cosas juntos y es uno de los consultores más hábiles que conozco. Realmente Tomás es una persona súper bien preparada, tiene un grado de filosofía, cosa que lo hace muy reflexivo y tiene un pensamiento crítico muy desarrollado, sabe escribir excelente, escribe muchos artículos, ya les haremos llegar algunos de ellos. Hizo su maestría, tiene una maestría en la Universidad de San Andrés y otra maestría que hizo en King's College en la Universidad de Londres. Y les cuento que ahí Tomás, en estos temas de gestión de conflictos, estuvo trabajando su tesis con respecto al conflicto de Irlanda del Norte, y estuvo asesorado por uno de los miembros del Parlamento inglés. Un caso súper interesante, ha tenido experiencia también de campo ahí Tomás. Es jugador de rugby también Tomás, y la verdad que es un súper placer tenerte Tomás, bienvenido, y no quiero acaparar más tiempo, te dejo la cancha para empezar el webinar. Bienvenido Tomás. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Ari, por la generosa introducción. Un placer para mí estar esta tarde, noche con ustedes y saludarlos desde Buenos Aires. Y bueno, muchísimas gracias por el interés en la temática y por tomarse el tiempo en este contexto tan difícil de participar de este webinar. Un poco la invitación, van a ver que es conectar la coyuntura con el mundo de los conflictos y de las conversaciones difíciles. La invitación para hoy, nosotros siempre decimos que en un webinar más es menos, entonces ojalá que cuando terminemos en una hora, ustedes se lleven una herramienta concreta que sea aplicable y sobre todo que sea relevante para el contexto actual. Ese es el compromiso. Una herramienta específica, concreta y que tenga sentido especialmente en el contexto que estamos transitando. Y para empezar por ahí, para empezar hablando del contexto, hay un autor que se llama Grashow, ¿no? Que tiene una definición muy simple de lo que todas las organizaciones, personas y equipos están intentando hacer en este contexto, que básicamente es, estamos tratando de adaptarnos, ¿no? Y él define la adaptación como ese proceso donde tenemos que ver qué del pasado sostener,
quede el pasado, dejar atrás, porque ya no sirve, y qué cosas necesitamos incorporar que no teníamos en nuestro ADN, en nuestra cultura, en nuestras capacidades, ¿no? Suena lindo como definición, una definición muy limpia, y lo que él sostiene es que una adaptación sana, él lo llama un desequilibrio productivo, que enseguida vamos a ir a ese concepto y a ver qué tiene que ver con el tema que nos convoca de conversaciones difíciles. Pero antes de ir a lo conceptual, hay una metáfora que a mí me ayuda. Vieron que María, esperen un segundito que pongo mi... Ahí está. María Kondo se hizo muy famosa por una serie en Netflix, ¿no? Donde ella hace mucho hincapié en despojarnos de aquellas cosas que no utilizamos, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde estamos con mucho más tiempo del habitual en nuestras casas, sin salir tanto afuera, me parece que es una metáfora interesante para ver qué cosas tenemos que dejar, qué cosas nuevas necesitamos incorporar a la virtualidad, ¿y qué cosas siguen siendo relevantes para este contexto tan particular, tan disruptivo, donde yo creo que pocas veces el contexto o la realidad superó la ficción con tanta contundencia como en estos días, ¿no? Bien, entonces, volviendo al concepto de adaptación, ellos Grashow lo que habla es de cómo podemos lograr un desequilibrio productivo. Y para mí la manera más clara de ver este concepto está en contraposición a otros dos extremos, ¿no? Lo que él dice es que las personas, por lo general, ante situaciones muy disruptivas de mucho cambio, tendemos a ir a uno de estos tres estadios. Por un lado, lo que él llama status quo, que ahora vamos a ver en un ratito cuáles son las palabras claves de este estado, pero básicamente tiene que ver con esto que yo les decía, dejar atrás el pasado. Bueno, el status quo se quiere aferrar al pasado, ¿no? Quiere tratar de que el cambio sea lo menos disruptivo posible, status quo. Por el otro lado, la hiperadaptación, ¿no? La hiperadaptación tiene que ver con esa gente muy ansiosa, innovadora, con poca resistencia al cambio, que quiere hacer como un espejo con el vértigo de la realidad para estar a la altura del contexto en el que estamos viviendo. Entonces, la reacción es hacer como un espejo, que muchas veces puede ser una hiperadaptación. Y en el medio, lo más difícil de todo, como casi todas las cosas en la vida, encontrar ese desequilibrio productivo. ¿Por qué desequilibrio? Porque en estos tiempos, si no cambiamos algo, sería difícil que estemos a la altura de un contexto que cambió todo. ¿Y por qué productivo? Porque si nos pasamos de vuelta, si cambiamos de más, nos podemos hiperadaptar y probablemente no sea sostenible en el tiempo. Entonces, si vemos esto con breves ejemplos, antes de involucrarlos a ustedes en una brevísima votación, porque van a ver que este webinar tiene espacios interactivos donde a través de votaciones y de pequeños videos vamos a ir dialogando. Al final va a haber un espacio para preguntas y les adelanto también que va a haber subgrupos de Zoom, que es una herramienta muy interesante para los que no la conocen, para reflexionar, como hacemos ¿se acuerdan? Parece que pasaron siglos, cuando hacíamos cursos presenciales, muchas veces nos dividíamos en subgrupos para reflexionar, para pensar, para cuestionar. Zoom tiene una herramienta muy poderosa para hacer eso y la vamos a aplicar hoy para que tengan la experiencia en primera persona. Entonces, cuando hablamos de status quo, fíjense, por un lado, podemos hablar de refugiarnos en lo conocido. A mí me pasó cuando explotó esta pandemia que me refugié en algo que me gusta hacer, ¿no? Escribir artículos, por ejemplo, ¿no? Y como, claro, se me cancelaron talleres presenciales, empecé a ocupar mi tiempo en lo que me gusta hacer. Ahora, no me hice la pregunta si eso que estaba haciendo, escribir artículos, era relevante para el contexto. Simplemente una manera de quedarse en el status quo es hacer lo que nos da placer, aquellas cosas con las que nos identificamos a nivel esencia, a nivel identidad. Por otro lado, hay otra forma típica del status quo que probablemente potencie la anterior, que tiene que ver con apostar a que las cosas tarde o temprano van a cambiar y no podemos dejar de ser quienes somos, ¿no? Entonces es como algo inconsciente que nos lleva a esperar que esto es algo temporal y que ya se va a resolver. Por otro lado, es muy frecuente, detrás de una mentalidad de status quo, esta creencia de que el problema del COVID es tan estructural, es tan complejo, que ¿qué puedo hacer yo como individuo para mitigar eso? No, la respuesta tiene que ser estructural.
Entonces, el status quo tiene esta forma donde esperamos grandes respuestas más estructurales, o del gobierno, o de los directores de la empresa, pero nos desconectamos un poco de la zona de influencia. Y si no, podemos pensar el status quo en su formato más típico de parálisis, resistencia, como que estoy todavía, que no caigo en la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, status quo. Vamos un segundito a la hiperadaptación para que la puedan visualizar. E insisto, enseguida vamos a conectar todo esto con el tema de conversaciones difíciles. Les pido ahí un segundito de paciencia. La hiperadaptación es esta pulsión por espejar el contexto. Todo cambió, nosotros tenemos que cambiar. Ya no podemos ser una consultora de formación, tenemos que reinventar el ADN, utilizar los recursos para cosas que jamás hicimos. O sea, un poco para que puedan empatizar con esa psicología más disruptiva, ¿no? Hay una ruptura con el pasado, una tentación a cortar amarras con aquello que fuimos, porque sentimos que la mejor manera de adaptarnos tiene que ver con reinventarnos totalmente. Eso nos puede llevar a perder foco, porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? A visiones inconstantes de la realidad, donde empezamos un día con una cosa, otro día con otra, y vamos perdiendo consistencia. Y tarde o temprano esas cuestiones extremistas del todo o nada nos llevan al burnout o a una situación de parálisis. O sea, los dos caminos conducen a no lograr, ¿se acuerdan? La adaptación tiene que ver con sostener lo que tenemos que sostener, dejar lo que tenemos que dejar y agregar lo que tenemos que agregar. Esa alquimia es muy compleja, ¿no? Es fácil decirlo, para mí es fácil decirlo, pero en nuestra propia consultora vivimos todo el tiempo esas tensiones, como me imagino que ustedes en sus organizaciones las están experimentando. Bien, ¿y qué es desequilibrio productivo? Desequilibrio productivo es justamente encontrar ese balance entre pasado, presente y futuro, ¿no? Probablemente el desequilibrio productivo tenga mucho de tener foco, enfocarnos en lo importante. Otro aspecto crítico del que vamos a hablar hoy es la colaboración, porque difícilmente una organización se adapte a un contexto que nadie pudo prever, que nadie sabe para dónde tenemos que ir, si esperamos que las recetas vengan top-down desde arriba. No, un desequilibrio productivo requiere colaboración, requiere flexibilidad, vulnerabilidad, o sea, saber decir no tengo ni idea para dónde tenemos que ir y poder decirle a mi equipo, no tengo la más pálida idea de cómo podemos agregar valor en este contexto. La vulnerabilidad muchas veces empieza a abrir puertas de innovación y vamos a hablar de la necesidad de que los conflictos afloren. Si no afloran las diferencias, difícilmente podamos innovar. La innovación requiere puntos de vista divergentes. Entonces yo subrayé esas dos palabras porque hoy la conexión que vamos a tratar de reflexionar con ustedes, porque tenemos una hora, es la conexión entre adaptación, como la define Grashow, y cómo para adaptarse a tiempo, hoy más que nunca, tenemos que dejar que los conflictos afloren. Y atención, porque es complicado lograr eso cuando, uno, estamos atravesados por la virtualidad, entonces tengo una conversación difícil con Diego y mejor no la tengo ahora, mejor espero que esto cambie porque virtualmente se va a enojar, va a malinterpretar mi mensaje gestual y demás. Y lo otro, estamos tan involucrados emocionalmente, estamos tan sensibles por estar, por ejemplo, trabajando todo el día con nuestras familias y se nos mezclan los conflictos domésticos con los laborales, que uno dice, no, no es el momento. Bueno, el mensaje que queremos dejar con este webinar es difícil, pero es el momento. Si hay un momento donde tiene sentido tener conversaciones difíciles, es hoy. ¿Por qué? Porque justamente hoy es cuando hay que rever procesos, rutinas, políticas, maneras de enfocarnos en el cliente, proyectos de innovación disruptivos, etcétera, etcétera. Entonces, con este breve preámbulo, los quería invitar a una primer encuesta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las tres opciones, y los voy a invitar a que ustedes, obviamente, esto es anónimo, voten para ver con qué estado se identifican como personas, como organizaciones, como equipos, como quieran. Los invito a no hacer la elección políticamente correcta de, digamos, desequilibrio productivo si no se sienten así, aunque háganlo, por supuesto, si han logrado ese balance interno, ¿sí? Entonces vamos con la primera votación. Les pido que rápidamente elijan de los tres estadios con cuál se sienten más reflejados. Hay 15 segunditos para votar. Bien, ya veo 40 votos. 60.
Quedan 10 personas. Excelente. Muy bien, vamos a ver los resultados. Fíjense, bastante parejos, ¿no? Tenemos sobreadaptación 41%, o sea, gente que hizo espejo con el contexto y por momentos se pasó de ese vértigo por querer modificar cómo reaccionamos al contexto. Después tenemos un Tomás, 34%. Sí, perdón la interrupción, pero no aparecen. Ahí está, ahora sí aparecieron los resultados en pantalla. No sé si ah, otra gente lo ve y ya los veo, ya los veo. perfecto, gracias Ari. Era yo el que me había olvidado de proyectarlos. Entonces, disculpen, sobreadaptación 41%, desequilibrio productivo 34%, o sea, el estado que nos permite hacer sustentable el cambio, y finalmente un 25% de status quo, donde estamos todavía aferrados o a que las cosas van a cambiar, o, atención, no tiene que ver con el status quo que a veces uno lo asocia a la zona de confort, sino que puede ser hasta el burnout por hacer cosas, por la hiperactividad, para no tener que pensar tanto, sino estar haciendo cosas, ¿sí? Muy bien, entonces de estos 3 estadios, uno podría decir, bueno, e insisto con que más tarde vamos a tener un espacio para entre ustedes poder debatir sobre qué estadio eligieron, por qué, cómo se sienten, en un ratito, un poco más adelante. Pero ¿cuál es la conexión entre esto que trae Grashow de la adaptación y cómo salir? En el fondo el desafío es salir del status quo sin ir a la sobreadaptación. Por eso yo insisto con esta definición, que es simple pero potente, de cambiar lo que hay que cambiar, sostener lo que hay que sostener y agregar lo que hay que agregar. Bien, entonces, ¿cuál es la relación con el tema que nos convoca hoy de conversaciones difíciles? Bueno, Grashow mismo y Heifetz, que ellos escribieron un artículo en el 2010, donde ya anticipaban muchas cuestiones de esta índole, hablando de liderazgo. Sería raro que salgamos de los patrones institucionalizados del status quo sin tener conversaciones difíciles, ¿no? No nos vamos a adaptar esperando respuestas del top management, sino que lo que necesitamos habilitar entre todos es una cultura donde haya conflicto positivo e intercambio de opiniones divergentes. Y para eso, la capacidad de tener conversaciones difíciles resulta vital. No estamos diciendo que sea la prioridad para adaptarnos. Lo que estamos diciendo es que es una variable importante a tener en cuenta, que probablemente tenga que dialogar con muchas otras tan prioritarias como ella. Muy bien. Y cito una frase que me gustó de ese mismo paper, que ahí tienen la fuente, donde ellos dicen: en periodos de incertidumbre sostenida, los temas más controversiales deben ser puestos sobre la mesa. Las personas con insights divergentes o poco funcionales en relación al pasado deben poder expresarse sin personalizar los conflictos. Entonces, esta es la invitación de hoy. En sus organizaciones, en sus equipos, ¿tenemos esta capacidad de que afloren las divergencias? Bueno, lo que vamos a ver es un modelo que es el de Marshall Rosenberg, que facilita la capacidad de, aún en situaciones de tensión, expresar los puntos de vista con mucha claridad y contundencia. Pero antes de eso, quería enmarcar el modelo que vamos a trabajar desde otro modelito muy compacto que se llama el modelo de los 4 jugadores de David Cantor, ¿sí? Cantor es un psicólogo que viene del mundo de la psicología sistémica, de la terapia familiar, y básicamente lo que él trata de entender, y su tesis, va a ser que en cualquier conversación grupal, ¿sí? Esperen un segundito que... Bien. En cualquier conversación grupal, ustedes pueden explicar lo que las personas hacen en función a 4 modalidades o acciones del lenguaje. Y los invito a que si encuentran una quinta, levanten la mano, abran el micrófono y traigan esa quinta modalidad que ustedes encontraron. Entonces, ¿a qué se refiere Cantor con estas 4 modalidades? Algo tan simple como que en una conversación, si uno observa lo que las personas hacen, y en ese sentido son acciones de lenguaje, son cosas que podemos verbalizar desde 4 dimensiones, algo que podemos hacer es mover, ¿no? ¿Qué significa mover? Mover tiene que ver con darle una dirección a la conversación, traer un tema.
empujar con energía a hablar de un tema que me parece relevante. Eso se llama mover, iniciar, proponer. Típicamente tiene que ver con gente muy enérgica, ¿no? Que propone, que nunca está callada. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Una de estas tres cosas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede seguir. ¿Qué es seguir? Atención, no es ser políticamente correcto, sí, Tomás, estoy de acuerdo con vos, me parece bárbaro lo que decís. No es eso, no es una respuesta demagógica sumisa, sino que tiene que ver con activamente profundizar lo que el otro trae. Ahora, en breve vemos un ejemplo, pero profundizar es cuando alguien como que se mete, profundiza en lo que el otro trajo para entender más en detalle y complejizar sobre la línea de pensamiento que el otro trajo. ¿Qué nos está faltando? Ya pueden vislumbrarlo. Muchas conversaciones con amigos o en el trabajo, lo que falta es cierto conflicto. Cuando no hay conflicto, la conversación se vuelve muy lineal. ¿Cuántas veces decimos, gracias a Dios alguien dijo eso? Porque fue una oposición. Alguien irrumpe y dice, por ejemplo, para mí estamos enfocando el tema de una manera demasiado aterrizada en la realidad. Todavía tenemos que pensar más en dirección a tal otra cosa. Entonces, una conversación productiva de las que necesitamos tener en el contexto COVID, perdón, necesitan algún grado de oposición. Y finalmente, el cuarto tipo de acción del lenguaje que Cantor presenta es la observación. ¿Qué es la observación? Hay gente que es muy buena dándole claridad a un proceso. No trae un nuevo punto de vista desde mover, tampoco profundiza sobre lo del otro, tampoco disiente con algo que se ha dicho, sino que simplemente ordena el proceso, ¿no? El típico ejemplo sería alguien que dice, gente, me parece que nos fuimos demasiado rápido a temas, a detalles de la reunión y todavía no tenemos una agenda. O estuvimos hablando de estos tres temas y nos quedan 15 minutos. Es el observador que se sube al balcón y habla de cómo está haciendo el proceso en la comunicación, ¿ok? Entonces, estas son las 4 modalidades. Si vamos a un ejemplo para que lo puedan ver más concreto, imaginen que un comercial dice esto, ¿no? Dice, un segundito, me parece que tenemos que rever el contrato con los distribuidores, un segundito que justo, ahí estamos. Me parece que tenemos que rever el contrato del distribuidor, ya que no le están cerrando los números por la atomización de su zona. Ya es la cuarta vez que levanta este tema y no le damos una respuesta. Entonces, alguien de nuestro equipo podría decir eso, ¿no? Podría traer este punto. Y la jefa, imaginemos que su jefa responde desde las 4 modalidades de acción para verlo con claridad. Ella podría decir, por ejemplo, podría seguir a través de una pregunta, ¿en qué momento te trajo el tema? ¿En la reunión de la semana pasada o te levantó el tema por mail ahora? Quiero entender, es profundizar, eso se llama seguir. Es importante que no siempre se sigue desde la pregunta, se puede seguir desde una opinión que tenga que ver con entender más lo que el otro dice o con profundizar algo que el otro dice. Por el otro lado, podríamos decir que ella podría oponer, y acá lo traigo de una manera un poco brutal, decir, olvídate de eso está congelado, no se toca hasta el segundo semestre. Además, si le damos atención a lo que nos trae, van a venir todo el resto a pedir lo mismo, ¿no? Entonces me opongo. El tercer ejemplo podría ser mover, que la jefa mueva para otro lado y que diga, mira, para mí es prioritario primero definir caso por caso qué vamos a hacer con las devoluciones y notas de crédito por acciones comerciales. Si desactivamos eso, después eso que vos traes puede pasar a un segundo plano, ¿ok? Entonces ahí mueve en otra dirección. Y finalmente puede observar. Puede decir, me parece que, suponiendo que sea una reunión, estamos abriendo muchos temas y todavía no tenemos claridad sobre qué nos queremos llevar de esta reunión. Entonces, con este ejemplo, lo que yo les quería mostrar es estas modalidades en acción. Las 4 modalidades, recuerden, uno puede mover en una reunión y véanlo mañana en las reuniones que tengan, qué hacen las personas en las que están interactuando. Mueven, oponen, ¿qué les falta a esa reunión? ¿Sí? Fíjense, algo importantísimo, las modalidades se pueden usar funcionalmente o positivamente o negativamente. Yo puedo mover impulsando enérgicamente una dirección para la conversación, o puedo ir más a un modelo de imponer, donde hablo porque soy el jefe y el resto acata, ¿no? Una manera de ver el seguir positiva es profundizar. Pocas cosas construyen más en un equipo que alguien que es curioso, que tiene la humildad de entender primero al otro antes de opinar, ¿no?
Ahora, mal entendido es la pasividad de seguir porque lo dice el jefe, ¿no? O porque me conviene decirlo. Oponer, mal entendido, es atacar, ¿no? Esas conversaciones que se vuelven totalmente polarizadas, una riña de gallos, versus disentir, que tiene que ver que como hay confianza, me animo a decirte, Francisco, lo que pienso. No te lo diría si no hubiera confianza. Y gracias a que hay confianza, gracias a que emergen esas diferencias, salen buenas ideas. Observar, bien entendido, tiene que ver con dar perspectiva, ordenar, clarificar. Mal entendido es desconectarse, es esa gente que encuentra la excusa perfecta para decir, bueno, gente, faltan 10 minutos, vamos cerrando que tenemos otra reunión. Entonces, eso para ver que uno puede operar positiva o negativamente desde las 4. Y lo que Cantor dice, esta es la idea central, es que el gran desafío es que cada persona pueda moverse con flexibilidad en las 4 modalidades de acción. Lo que uno ve en un equipo de alto desempeño es que las personas no asumen una modalidad. El que opone no es siempre el que opone, sino que las personas pueden a veces oponer, a veces observar, a veces seguir, pueden moverse en las 4, porque están más atentos a lo que la situación requiere, más que a lo que tengo ganas de hacer o a lo que sé hacer. Entonces, si queremos realmente estar en un contexto donde nos adaptemos a tiempo, vamos a tener que salir, digamos, de lo que suele pasar en una conversación empantanada. ¿Qué pasa en una conversación empantanada? Y ya vamos a una nueva votación. En una conversación empantanada, la gente hace lo que le gusta hacer o lo que sabe hacer, ¿no? Cantor lo llama falta de versatilidad. Entonces, yo soy buenísimo oponiendo, entonces en todas las reuniones ustedes ya saben que Tomás va a oponer. Y es funcional, ¿eh? Pero siempre opone, siempre hace lo mismo. ¿Se acuerdan de Bono y los sombreros para pensar creativamente? Bueno, acá el desafío no es ponerse el rol de opositor siempre, sino el desafío, lo más difícil, es poder moverse en las cuatro modalidades de acción. Lo segundo que pasa mucho en las organizaciones, no solo la gente asume la modalidad que le gusta o la que se siente cómodo, sino que muchas veces lo que vemos es que la gente asume la modalidad de acuerdo a quién dice las cosas. Entonces, si lo dice mi jefe, lo sigo. Si lo dice el de logística y yo soy comercial y me debe una, me opongo. No sé, si no me interesa lo que el otro dice porque tiene otra agenda oculta, muevo en otra dirección para desarticular lo que el otro trae. Difícilmente en ese tipo de reuniones surjan ideas creativas que nos permitan adaptarnos al nuevo contexto. Finalmente, esto quizás es un poco filosófico, pero tiene que ver con que muchas veces las personas actuamos más esperando, más pendientes del impacto que queremos generar en el otro que lo que realmente queremos decir, ¿no? Estamos más pendientes de la imagen que queremos que el otro tenga de nosotros que del mensaje que queremos mandar. A mí me pasa todo el tiempo cuando estoy dando un curso que en cuanto me pongo demasiado atento a lo que quiero que el otro piense de mí, y pierdo espontaneidad, pierdo conexión, pierdo presencia. Mi mente va por un lado y mi lenguaje por el otro, ¿no? Entonces, la idea de Cantor es evitar este tipo de, él lo llama secuencias arquetípicas, y cierro con esto la parte de Cantor, ¿no? ¿Qué pasa en un equipo donde no tenés esa versatilidad, donde no se dan esas 3 condiciones que hablábamos recién? Una de estas 4 opciones, diría Cantor. Monólogos seriales, fíjense, todos mueven, cada uno en su dirección, ¿no? Y a todos nos pasa, a mí en las reuniones con mis socios todo el tiempo veo que cada uno está con su agenda, ¿no? Y cada uno mueve en su dirección. O ping pong. Ya sabes que si Santiago dice A, es casi previsible, automático, que Francisco va a decir B. Entonces, cuanto más previsible es la secuencia que se da en una conversación, más es eso un síntoma de un equipo donde no van a surgir ideas nuevas, ¿no? Ping pong es mueve, opone, un partido de tenis donde hay uno que gana, uno que pierde y el resto estamos en la platea. Cumplimiento cortés, alguien mueve y el resto sigue pasivamente, típico de culturas más verticalistas, ¿no? Donde lo que dice el jefe, bueno, medio que hay que seguirlo. Y oposición encubierta es un poco, yo lo llamo House of Cards, ¿no? Es más político, es cuando hay oposición, pero no se explicita, porque es muy caro hacerlo, porque no es el momento, porque quiero que al otro le vaya mal a propósito. Bueno, es una cuestión como más política, ¿no? Entonces, un poco para bajarlo a tierra, lo que les quería pedir ahora es si se animan a contestar esta encuesta donde voten. Primero, ¿cuál es su modalidad de acción preferida? La que les sale por instinto en las reuniones.
en su ADN, cuál está muy desarrollada, y por otro lado, que voten la que más les cuesta, la que más les gustaría desarrollar para poder ganar esta versatilidad de la que hablaba Cantor hace un ratito. Muy bien, ya queda un tercio de la gente. Muy bien. Fíjense, ¿cuál es la acción preferida? Esto me llama la atención. No suele salir primera observar. Hay mucha gente que se siente cómoda observando, entendiendo el proceso, y en segundo lugar, mover. Gente más de la acción, que tracciona, que lleva. Ahí, Tomás, Sí. perdón, comentario. Solo las encuestas que has hecho previamente las has hecho en Argentina, ¿no? Que quizás haya un tema cultural ahí, no solo como comentario. Cierro paréntesis. Bien, buen punto. Puede ser un tema tal cual, interesante para reflexionar en lo intercultural, ¿no? Y la que más cuesta, fíjense, oponer, ¿no? Oponerse. Ahí te diría, Ari, que en Argentina salió también bastante fuerte la oposición como una dificultad. Pero bueno, es para pensarlo. Fíjense, sale oponer como la que más hay que desarrollar, algo que nos deja un poco la pelota picando para presentar el tema que viene, que es cómo oponerse con calidad, ¿no? Que es la comunicación no violenta. Nadie la votó como preferida, perdón, nadie no, muy poca gente, 2 personas, y el 41% del grupo de los presentes hoy la votó como la que más cuesta, ¿sí? Entonces, vamos a presentar un modelo que es especialmente relevante para oponerse con calidad, ¿sí? Que es el modelo de comunicación no violenta. ¿Alguien quiere agregar algo, alguna duda antes de pasar a la comunicación no violenta, algo que le llamó la atención? Solo para abrir el micrófono por si alguien quiere acotar algo. Estamos atentos al chat también, por si hay alguna pregunta por el chat. Cualquiera de las dos vías, Exacto. ¿no? Muy bien. Bueno, entonces nos metemos de lleno con el tema de la asertividad, que fíjense, la asertividad tiene que ver, hablando de oposición, con esta capacidad de expresar el propio punto de vista de una manera que sea clara, firme y honesta, pero sin que hacer esto atente contra la relación que tengo con la otra parte, ¿no? O sea, es el típico desafío de la oposición. Eh, por lo general, vamos a ver en un ratito que frente a la asertividad hay dos extremos, o la pasividad, ¿no? La gente que evita el conflicto, o los más confrontativos, que son las personas más temperamentales, que siempre dicen lo que piensan, ¿no? Vamos a ver con un brevísimo video este fenómeno para verlo en imágenes. Ahí Gina pregunta, en una conversación, ¿puedo moverme en más de una posición? Totalmente. El desafío, y gracias por la pregunta porque quizás no lo enfaticé con tanta vehemencia, el desafío, dice Cantor, es que desarrollemos la capacidad de movernos en una reunión que naveguemos en las 4 dimensiones. No forzarlo, pero sí tener esa espontaneidad que es un requisito para la innovación, ¿no? ¿Cuántas reuniones hay donde uno va y básicamente no se habló de nada? Se habló de lo que cada uno tenía para decir, pero entonces, ¿por qué no mandamos las ideas por mail y nos ahorramos la reunión? En una reunión tiene que haber algo que exceda la suma de las partes, ¿no? David Bohm, que es un físico que hablaba mucho de comunicación, decía, no puede ser que a veces uno cae en el pensamiento uno imagina que un artista, por ejemplo, tiene una hipótesis en su mente de una idea que después la plasma en un lienzo, por ejemplo. Y en realidad no es así. Lo que Bohm dice es, el artista tiene una intuición que en el roce con la realidad adquiere forma. Entonces, esto como una metáfora de que uno va con determinadas premisas a una conversación,
pero después la intersección con los otros bien manejada es lo que te permite crear e ir más allá de lo que cada uno traía, ¿no? Bien, y es un modelo muy parecido, dice Angélica, al perfil colaborativo estilo de gestión de Ichak, que define los 4 perfiles. Interesante, ¿no? Sí. Perdón, creo que a alguien se le... Ahí estamos. Muy bien, entonces les propongo ver un breve video para conectarse con el tema más desde imágenes que desde conceptos racionales, ¿sí? Hello. Welcome to our guide to assertiveness. Or to put it another way. Un segundito. Vamos a ir de nuevo con el video. Hello. And welcome to our guide to assertiveness. Or to put it another way. I was wondering if you might possibly, if you wouldn't mind, spare some time to watch this program. I mean, if that's okay with you. Which is a perfect example of failing to assert yourself. No bother at all. Great. Only it has to be on Ed's desk by 5 o'clock. Is that okay? Oh, Thanks, Mon. I really appreciate it. but it's my friend's wedding on Saturday. Oh, okay. No, too submissive. So thanks very much for listening. All right? Since submissive behavior isn't working, why don't we try being a bit more forceful? And get our product on the market before our competitors! Oh, yeah, that's right. Behaving aggressively means that no one's going to be treating you like a doormat. Thank you! The thing that stops us from being honest is fear. If I criticise Karen's presentation, who knows, she might even fire me. I'll be unemployed. How will I pay my rent? I'll get evicted. I'll end up living on the streets, begging for small change. Can you spare 20p for a cup of tea? Have you quite finished? Yes. So, the first 2 principles of assertiveness are be honest and stick to your bottom line. The 3rd principle is communicate as equals. God, I can't rely on you for anything, can I? No, you're being too aggressive. This really isn't helping anyone. I hope you found all of this useful and that you're just dying to put it into practice. Excelente. Bueno, espero que haya ayudado para ponerle caras, ¿no? Para ponerle algo visual a este fenómeno donde oscilamos entre la pasividad y la agresividad. Estoy tratando de hablar, no me escuchan, me voy sin escalas de un extremo al otro. O la chica que está en el diván, donde uno empieza a ver todas las conjeturas, todo lo que puede salir mal de un conflicto. Y en ese sentido, como dice Daniel Kahneman, las personas ante la incertidumbre vemos siempre lo que puede salir mal. Siempre tenemos buenas razones para no tener una conversación difícil, porque somos más conscientes de lo que puede salir mal de lo que puede salir bien. Es famosa esta distinción de las 2 columnas en comunicación, columna izquierda con la columna derecha. Vamos a un ejemplo. Imaginen que un vendedor le pide a una persona del área técnica: Carolina, necesito presentar mañana todo el detalle técnico de la fase 3 para el cliente Orox. Es clave tu input para poder definirlo. Y se abren estas 2 columnas. Columna izquierda es lo que siento y pienso pero no digo. Columna derecha es lo que efectivamente digo en una conversación. Entonces, cuando Carolina escucha ese pedido, fíjense lo que piensa. ¿Este se cree que nosotros trabajamos solo para él? ¿Un día antes me lo pide? Obviamente no lo dice. Lo que dice es: déjame verlo, Carlos, y te contesto en breve para cuándo lo podemos tener. Cuando escucha eso el comercial, ¿qué piensa? Estos de Technical siempre piensan que nuestros clientes se adaptan a nuestros plazos, 0 orientación al cliente. ¿Pero qué dice?
Perfecto, Carolina, pero necesito sí o sí que esté al menos toda la parte presupuestaria. Carolina nuevamente escucha y piensa, claro, total, no sos vos el que lidia con todas las consultas específicas a proveedores, ¿no? Pero lo que dice es, sí, sí, eso lo vamos a tener, al menos el primer borrador. ¿Qué está pensando el vendedor? Si no te pones firme, estos se duermen con los plazos, pero lo que dice es, genial, mil gracias, pero ojo que lo tenemos que presentar al cliente, ¿eh? Entonces, la premisa es, ¿cuántas veces en conversaciones difíciles no decimos lo verde, decimos lo azul? Y la tesis de este webinar es que hoy es más costoso que nunca no hablar de lo verde, no poder hablar de lo verdaderamente importante. Si no hablamos de lo verdaderamente importante en un lenguaje respetuoso, no vamos a poder innovar, no vamos a poder estar a la altura de los cambios del contexto. Entonces, lo que vamos a ver es un modelo corto, 5 minutitos, comunicación no violenta, cómo traer la columna izquierda a la derecha de una manera que no atente contra la relación, que es un capital que queremos mantener, por supuesto. En otras palabras, cómo salir de la pasividad sin ir a la agresividad. ¿Ok? Para hacerlo de manera vivencial, lo que les voy a pedir, acá ven un glosario de preguntas muy variadas, de palabras muy variadas. Les voy a pedir que elijan aquellas 3 palabras que mejor cifren, que mejor sinteticen cómo ustedes se ven a sí mismos. Si le tienen que explicar a alguien, a un extraterrestre, quiénes son, y la única manera de hacerlo es seleccionando 3 palabras, en 30 segundos, ¿con qué 3 palabras te quedarías? Obviamente pueden elegir de cualquiera de las 2 columnas, ¿sí? 30 segunditos para elegir 3 palabras, las pueden anotar, o si no, simplemente las pueden recordar. Gracias, Ari, por el material complementario que vas pasando ahí por el chat. Muy bien, cada uno tiene sus 3 palabras. Disculpen que los apuro un poco, así llegamos bien con los tiempos. Después vamos a volver esas 3 palabras para internalizar el modelo de Marshall Rosenberg, ¿sí? Esperen un segundito que pongo en silencio los micrófonos, así no perdemos calidad de audio. Bueno, voy al grano. ¿Cuál es la tesis fundamental del modelo de Marshall Rosenberg? Rosenberg es un psicólogo norteamericano que estudió mucho el tema de los conflictos en el ámbito laboral, y la premisa básica de su modelo es que las personas, cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, cuando nos indignamos, solemos conectar el enojo con algo extrínseco, con algo externo, que puede ser una persona concreta o puede ser la situación, el COVID. Estoy cansado del COVID, de la pandemia, de vivir encerrado, de la incertidumbre, de que los médicos no encuentren la cura, de que los políticos no sean claros en los distintos escenarios. Es verdad que uno puede enojarse con uno mismo por no involucrar a alguien en una reunión, o por subestimar un proyecto, o por no prepararse, pero en general cuando hay conflicto, cuando hay una conversación difícil, suele haber un otro que descuida algo que para nosotros es relevante. ¿Qué pasa? Cuando conectás tan naturalmente el enojo con la acción de un tercero, o la no acción de un tercero, ¿a dónde nos vamos? Y nos vamos al falso dilema entre pasividad o agresividad. Como es el otro lo que genera tu malestar, o evitás porque es tu jefe, o confrontás porque vas a esa charla conectado con la idea de que es el otro la génesis de tu malestar. Pero básicamente es una conversación improductiva. ¿Qué es lo que va a decir Marshall Rosenberg en una frase que para mí sintetiza su pensamiento? Él va a decir, en realidad el comportamiento de los demás puede estimular nuestro enojo, porque sería necio negar que hay personas que estimulan más nuestra frustración que otras. Alguna correlación entre el otro y nuestro malestar existe, pero el hecho de pensar que estimulan es muy distinto a pensar que son la causa. Él separa esas 2 cosas. Lo que Rosenberg va a decir, y ahora vamos a ejemplos bien concretos para que ustedes lo puedan cuestionar y dinamitar después en los grupos de Zoom que vamos a hacer, es que en realidad, cuando uno se enoja, si bien es el comportamiento del otro lo que estimula ese enojo, porque si el otro no hubiera hecho lo que hizo, no te hubieras enojado, si lo pensamos más fríamente, la verdadera génesis del enojo tiene que ver con necesidades tuyas, propias, no cubiertas. Si no hay una necesidad no cubierta, es imposible explicar tu enojo. Eso es lo que va a sostener Rosenberg.
hablar de necesidades no cubiertas, más que de reproches a lo que el otro hizo o no hizo, es lo que nos permite traer la columna izquierda a la derecha en un lenguaje que sea constructivo, respetuoso, y donde el otro pueda escuchar nuestras necesidades. Lo que genera violencia, dice Rosenberg, es cuando nosotros le atribuimos a nuestro malestar la conducta del tercero. Cuando hago eso, genero violencia porque el otro, obviamente, va a oponer y nos vamos a ir a un ping-pong en términos de Cantor. Entonces, les quería contar un ejemplo concreto para que podamos pensar los 4 pasos del modelo de comunicación no violenta, que era lo que quería que se lleven hoy concreto para poner en práctica. Y el caso, si quieren primero les cuento los 4 pasos, son empezar con una descripción neutral del problema, de la situación, después nombrar las emociones, no reprimir la emoción, sino nombrarla, pero lo más difícil, conectar la emoción no con el otro, sino con las propias necesidades no cubiertas, que es lo que uno no ve cuando está frustrado o enojado. Hablar de esas necesidades no cubiertas es lo que nos va a habilitar a hacer un pedido firme y claro. Entonces, el ejemplo que les quería contar, me pasó una vez, hace unos años, dar una clase con un jefe, y la situación es la siguiente. Yo estaba presentando un modelo, tenía 30 minutos para hablar, y a los 25 minutos de la exposición, de repente lo veo a mi jefe en un aula grande, de esas típicas de los MBAs, que empieza sigilosamente a repartir un caso que iba a utilizar él a continuación, ¿no? Entonces, imaginen, mi columna izquierda en ese momento fue, ¿pero qué hace este tipo? ¿No? Siempre el mismo ególatra que lo único que le importa es su actividad, el mismo irrespetuoso, el mismo ansioso que pierde conexión con la realidad. ¿Pero qué le voy a decir? Es mi jefe, le hago un chiste o me pongo irónico, me va a salir caro. Entonces mejor no le digo nada, sería la fácil. Y sé que es un ejemplo muy ingenuo, pero imaginemos que hay una historia de cierta tensión en la relación. Entonces, Rosenberg te diría, y desde el sentido común es fácil evitar esa conversación para evitar el conflicto. ¿Qué te diría Rosenberg? Te estás victimizando, le estás atribuyendo a tu malestar la acción de esta persona, llamémoslo Nicolás, pero en realidad Nicolás estimula que vos no puedas cuidar necesidades que son el verdadero origen de tu malestar. Entonces, ¿cómo sería en ese caso que yo al día siguiente hable con Nicolás y le diga, mira, Nicolás, necesito hablarte 2 minutos de lo que pasó ayer en la clase en San Andrés, cuando estaba hablando del modelo X y entregaste el caso. La verdad que fue una situación que me incomodó, que no me gustó. En primer lugar, porque para mí era fundamental que la gente pueda asimilar, digerir, cuestionar, problematizar el modelo que estaba presentando, debatirlo. Y en segundo lugar, porque para mí es fundamental que la gente nos perciba como un equipo que está preparado, que estamos cohesionados, y no como una suma de profesores, ¿no? Entonces, lo que te quiero pedir es que para la clase que tenemos que dar mañana, manejemos esta situación de pasaje de mando de otra manera para poder cuidar esto que te digo. Entonces, las necesidades no cubiertas son 2. Una, que la gente se distrae, y la otra, que yo quedo frente al grupo como alguien que no tiene estatus, no tiene su propia capacidad de liderar el aula, ¿no? Entonces, en este ejemplo muy simple, podemos ver todo el corazón de Rosenberg. Rosenberg lo que dice es, fuimos educados en una lógica de crimen-castigo. Hay algo que nos molesta, tendemos a conectar el enojo con el otro. Cuanto más te conectás con el otro, más te desconectás de la verdadera génesis del enojo, que son las necesidades no cubiertas. Si no, imaginen que ahora doy otro ejemplo, que a uno de ustedes les parece un buen ejemplo, y a otra persona les parece un ejemplo de mal gusto, desubicado, fuera de lugar. ¿Acaso eso no es la prueba más contundente de que en realidad la génesis del enojo no está en lo que dijo Tomás per se, sino en cómo lo que Tomás dijo repercute en necesidades singulares de una persona que no tienen por qué ser las mismas que la de la otra? ¿No es acaso no es sano tomar conciencia de que a la hora de abordar conversaciones difíciles en este contexto, tenemos que tener la madurez para hablar de esas necesidades con mucha claridad, para salir de la pasividad sin ir a la agresividad? Yo hace un rato les pedí que elijan 3 palabras. Me parece que está bueno pensar, ¿puede haber alguna correlación entre las 3 palabras que elegí y las situaciones que recurrentemente me generan conflictos? Por ejemplo, si elegí la palabra autonomía, probablemente voy a tener más conflictos con un jefe que está permanentemente encima pidiéndome si mandé el mail, si lo copié, si no lo copié. Si elegí la palabra trabajo en equipo, me va a molestar más la gente individualista que solo cuida lo propio. Entonces, no es que somos nosotros los culpables desde una cultura de autoflagelarnos, no pasa por ahí. Pasa por esto de que el otro estimula, pero que la verdadera causa, nos guste o no,
tiene que ver con necesidades no cubiertas. Mucha gente, frente a este ejemplo, dice, no, Tomás, en realidad te estás inventando todo esto porque no te animás a enfrentar a tu jefe, porque a vos lo que te molestó fue la falta de respeto, eso fue lo que te molestó. Y ahí Rosenberg te preguntaría, ¿y qué significa la falta de respeto? ¿Cómo? Falta de respeto, es universal. No, no, pero eso es como decir, me gusta el chocolate porque es chocolate, es tautológico. ¿Qué te molestó de la falta de respeto? Y que quedé como un junior frente a la clase, que la gente no pudo incorporar el modelo y después no lo valoraron tanto. Bueno, todo eso son las necesidades no cubiertas que no vemos ante el enojo, ante la frustración, ante la impotencia. Bien, y lo último que les dejo, porque se nos están yendo los tiempos y quiero armar rápido ahora unos subgrupos de debate, es atención, porque si somos coherentes con este modelo de Rosenberg, cuando viene el otro enojado, frustrado, indignado, ¿no? Y nos habla de mala manera, y imaginen que viene, que le digo a Francisco, mira, Francisco, bien, el informe que me pasaste es impresentable, no tiene nada que ver con lo que te pedí, me quemé con un cliente, ahora arreglalo vos. Frente a esa agresión, uno puede reaccionar, dice Rosenberg, desde 4 sillas. La silla 1 es defenderse, que Francisco me diga, bueno, pará, Tomás, no me diste contexto, no me hablaste del cliente, me lo pediste ayer, ¿no? Se defiende. Culparse es que el otro diga, uy, me quemé con este, que es el jefe de tal división de negocios, agresividad y pasividad. Ahora, si lo pensamos detenidamente, en el fondo, si somos coherentes con lo que venimos hablando, detrás del cross del otro, tiene que haber una necesidad no cubierta. Entonces, la gente hábil manejando conflictos no personaliza el conflicto, sino que intenta ir a la mesa, a la silla 3, que tiene que ver con escuchar para llegar, y acá sería más desde seguir, llegar a cuáles son las necesidades subyacentes que están traccionando ese enojo. Y la silla 4, finalmente, tiene que ver con, ante una situación agresiva, utilizar los 4 pasos de Rosenberg, pero en respuesta a esa agresión, ¿no? Decirle al otro, mira, Tomás, entiendo tu frustración, entiendo que no era lo que esperabas, pero para mí es importante hablar de cómo lo resolvemos, hablar de cara al futuro, para ver qué solución le damos al cliente. Y ahí pasas a la silla 3. Entonces, contame, cuando me hablas de más información técnica, ¿a qué te referís? ¿Sí? Entonces, un poco la idea en esta hora tenía que ver con hablar de la complejidad de adaptarnos, su correlación con el mundo de los conflictos, con entender lo que pasa en una conversación donde si no hay diferencias, si no hay oposición, difícilmente haya innovación, pero no solo hablar prescriptivamente de lo que hay que hacer, sino también dejarles una herramienta concreta, simple, para que uno pueda intentar en contextos donde hay mucha emocionalidad, traer el punto de vista de una manera productiva. Entonces, les pido disculpas si nos extendemos un poquitito más de tiempo. A los que puedan quedarse se los voy a agradecer muchísimo porque van a ver que la experiencia de los subgrupos de Zoom es muy valiosa. Y los vamos a subdividir. Ahí Diego me va a dar una mano para subdividirlos en grupos de 5 personas, para que ustedes puedan reflexionar con colegas de otras empresas, con gente que no conocen, pero simplemente intercambiar percepciones de lo que conversamos hoy, tanto del modelo de comunicación no violenta, como de lo que vimos antes de Cantor y la necesidad de adaptarnos, qué idea les hizo sentido, dónde tienen dudas que les gustaría evacuar en la última parte de Q&A cuando hagamos preguntas y respuestas. Así que, si les parece, nos tomamos 5 minutitos para una charla de café informal, donde de manera aleatoria nos encontramos con otras personas y reflexionamos sobre lo que escuchamos, y después volvemos con el espacio de preguntas y respuestas dialogado. Ahí ya veo que muchos se están yendo, no abandonen el barco, por favor. Puede ser también que no se están yendo, sino que ya se están dispersando en los grupos. Me quedo más tranquilo, gracias. Me asusté, dije. No, sí, igual ellos tienen una invitación. Buenas noches con todos a los que todavía me escuchan. Les llega una invitación. En caso no la reciban, tranquilos que en 5 minutos continuamos todos aquí. Sí, a los que nunca lo usaron tienen que darle el OK para sumarse a un subgrupo y automáticamente te deriva a esa subsala, ¿sí?
Diego, para los que han quedado, ¿en qué lugar encuentras para editar tu grupo? Es Si no un... si no les ha llegado la invitación, le pueden dar clic a sección de grupos. Les figura sección de grupos a ellos, ¿cierto, Dieguito? En la parte inferior. Sí, en la parte inferior, una vez que se arman los grupos, igual no se preocupen porque todos están asignados. En caso no les llegue la invitación, como dice Gaby, ahí en la parte inferior derecha, en donde están las opciones de costado de reacciones, normalmente suele aparecer una opción más que es sección de grupos. Perfecto. Ya en un minuto deben estar regresando. Aprovecho para decir que probablemente estuve revisando, habrán personas que han estado, ya los reubiqué, pero que han estado por lo menos unos 2 minutos solitos en un grupo, porque los que estaban ahí decidieron abandonar este lindo barco. Pero ya deberían de haber tenido minutos para compartir porque los moví rapidito de grupo. Pero si llegan y alguien dice estuve sin un grupo, sí es comprensible. Diego, creo que empezaron a entrar. ¿ya les activaste el regresar o todavía no? Sí, en 30 segundos están regresando y es automáticamente. Bueno. Buenísimo. Excelente. Bueno, ahí vi que, disculpen que fue cortito, yo sé que muchas veces, bueno, pero queríamos cuidar un poco la agenda inicial y que no se queden con las ganas de vivenciar esto de subgrupos, que parece que es un lindo recurso para darle más dinamismo a lo que estamos compartiendo. Y quería un poco abrir ahora un espacio en esta recta final de preguntas, ya sea por chat o micrófono, ojalá por micrófono, así lo hacemos más personalizado, de qué les hizo sentido, en qué se quedaron pensando, qué no les cerró, dónde tienen dudas. Espacio abierto. Perfecto. Angélica. Hola. Angélica, adelante, por favor. Gracias. Comentábamos en el grupo donde me asignaron que efectivamente la comunicación asertiva tiene muchas herramientas con las que podemos desarrollar y ser más asertivos. Sin embargo, sin olvidar que esta parte también es un componente de los rasgos de la personalidad y nuestra tendencia natural va a irse enfocada hacia los rasgos de la personalidad. Yo puedo ser reactiva, y si escucho un mensaje que me altera,
mi tendencia va a ser reaccionar de una manera probablemente negativa. Si soy ecuánime, voy a ser tranquila, voy a ser más receptiva, más empática y no voy a reaccionar así. Obviamente hay muchas herramientas para saber modificarlo, pero al final de cuentas creo que la personalidad tiene una predominancia más fuerte que los mismos conocimientos y habilidades, ¿no? Entonces sí podemos modificarla, pero influye mucho la personalidad de cada uno. Clarísima, Angélica. Me haces acordar a Hogan, que es un psicólogo muy importante. Una vez acá en un congreso en Buenos Aires le hicieron la pregunta, porque él decía que la personalidad no cambia, y le preguntaron, ¿pero no puede cambiar nada, ni un poquito? Y él contestó, sí, puede cambiar, para parecerse cada vez más a sí misma, ¿no? O sea, pero no quería ser cínico él. Lo que él decía es, la personalidad constitutiva no cambia, lo que pueden cambiar son las conductas observables, si le metemos rigor y método y técnica a mejorar lo que queremos mejorar. Así es. Marita, Nosotros tenemos... Angélica, ¿me das un segundo que estaba Marita con otra pregunta? Sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, lo que quería reflexionar también era que además de estas posiciones que vamos tomando a medida que se puede desarrollar una situación de posible conflicto, hay un tema de toma de conciencia de sí mismo, ¿no? Hay sesgos personales, hablamos hace un rato de factores culturales. Justo en mi grupo había una chica de México y veíamos pues que el factor cultural influye mucho también cuando se desarrolla una conversación difícil. Y además hay otros factores como las generaciones, ¿no? Las diferencias de generaciones también influyen dentro de todo este proceso y sesga más algunos comportamientos. Clarísima. Quizás lo que a mí me gusta del modelo de Rosenberg es que nos conecta con nuestras necesidades, y las necesidades dependen de la generación a la que pertenezcas y de tu personalidad. O sea, se puede adaptar a personalidades muy diversas, con tal de que tengamos esa capacidad de entender lo que hay abajo de una emoción, que Rosenberg dice la emoción no es una entelequia inexplicable, tiene que tener alguna correlación con una necesidad no cubierta, ¿no? Tenemos en el chat algunas preguntas que me gustaría... el material sobre asertividad les vamos a mandar en el follow-up de este webinar, tanto videos, charlas TED, como el libro de comunicación no violenta, el link. El temor a lo que digas, por ejemplo, al jefe o su presencia es una constante. Ok, pero justamente entiendo eso, pero cuando lo que le vamos a decir al jefe no es, sos un ególatra, o siempre al final vos te llevás los frutos de las presentaciones, no le vamos a decir eso, no le vamos a adjudicar a nuestro malestar lo que el otro hizo, sino que le vamos a expresar lo que necesitamos cuidar, que hoy por hoy no estamos pudiendo cuidar, ya sea aspectos técnicos del trabajo como aspectos vinculados de que necesito más autonomía, necesito mayor previsibilidad de mi carrera, de mi desarrollo de carrera, más conexión entre lo que me gusta y lo que hago. Todo se puede nombrar en un lenguaje constructivo de necesidades no cubiertas. Y es importante ver que Rosenberg no lo plantea como una cuestión de ser políticamente correctos, él plantea una ontología del conflicto, él está convencido de que realmente la causa del malestar tiene que ver con cosas que no podemos cuidar. Esto no genera una amnistía ética de que el otro no estuvo mal, pero sí nos da muchas herramientas para conectarnos con el otro de una manera clara, firme y honesta, que son las 3 palabras claves de la asertividad. Vemos la asertividad desde nuestro yo, pero ¿cómo hacemos para verlo desde el otro? ¿Es suficiente observar la empatía? ¿Cómo llegamos a la otra persona? Bueno, las 4 sillas que están de fondo tienen más que ver con el lado B de la asertividad. ¿Cómo puedo justamente ver que la otra persona que no vino a este webinar se comunica de manera violenta, atribuyéndonos la génesis de su enojo? Y cómo, ya sé que no somos máquinas y que nos tenemos que preparar, pero ¿cómo podemos tomarnos menos personalmente las agresiones del otro, porque las vemos como expresiones poco felices, ¿no? Rosenberg dice, el puñetazo del otro, el cross del otro, es un manotazo de ahogado en realidad, ¿no? Entonces, no digo que sea fácil, pero uno va con mayor empatía, con un poco más de ganas a la hora de escuchar y de conectarse con esas necesidades no cubiertas. Sí, estabas levantando la mano recién, ventas corporativas. Sí, ¿qué tal? Soy Alex Masiñán de Perú, de Lima. Y pasé 15 años de mi vida en la parte logística.
y fueron 15 años muy, muy fructíferos para la empresa en la cual trabajé. Al inicio entré y encontré a la empresa que las áreas eran islas que estaban separadas. Luego fuimos poco a poco moldeando una cultura y empezamos a encontrarnos a todos los líderes que aportábamos a las ventas. Y nos pusieron en el mismo carril. Dijeron, vamos a hacer tanta cantidad de millones a fin de año. ¿Cómo lo hacemos? Pónganse de acuerdo. Entonces empezamos a discutir, obviamente, los comerciales con créditos y el área de distribución. Y de ahí, marketing y las demás áreas, etcétera, etcétera. Lo importante que sacamos en claro es que habían puntos de choque entre nosotros, pero la solución la dimos cuando dijimos, oye, espérate un ratito, entre todo lo que hacemos, ¿qué es lo más importante para la empresa? Cuando pensamos de esa forma, empezamos a ceder y empezamos a encontrar el camino correcto para todos empujar el carro en la misma dirección. ¿Qué es lo que realmente importa a la empresa? Bien, clarísimo. Yo creo que cuando uno habla desde necesidades no cubiertas, el otro puede agarrar tus necesidades. O sea, no estoy diciendo que con eso se resuelva todo. Lo que digo es que predispones al otro a traer sus necesidades. Y ya estás hablando en un nivel más productivo. Peter Coleman, que es un profesor de Columbia, que estudió conflictos intratables, y escribió un libro muy interesante, se llama El 5%. Estudia qué tienen en común el 5% de los conflictos intratables que no se pudieron resolver pacíficamente. Y él tiene una fórmula que para mí aplica a situaciones interpersonales. Lo que él dice es, en un conflicto de esta índole, pero también de esos conflictos entre ventas y cobranzas, suele haber complejidad, suele haber muchos temas que se fueron enmarañando, entre otras cosas, por no saber decirlos a tiempo. Distintas interpretaciones, temas emocionales, económicos, de identidad, de profesión, bueno, lo que uno pueda poner en la mesa. Eso por un lado, complejidad. Por el otro lado, ¿qué necesitamos las personas ante situaciones de conflicto? Entender lo que está pasando. Nos baja la ansiedad cuando entendemos lo que ocurre. Coleman dice, ¿qué pasa cuando vos querés entender rápido algo que por definición es complejo? Lo que haces es polarizar el conflicto. Lo que haces es retroalimentar una retórica, buenos y malos. Entonces, todas las herramientas que uno puede ver de conversaciones difíciles, en el fondo lo que tienen es un espíritu de lograr que emerja esa complejidad que está latente, que está en la columna izquierda, que aparezca qué hay abajo de lo que ustedes quieren en ventas, qué hay abajo, y a partir de esa complejidad encontrar puentes, encontrar más materia prima para resolver el conflicto, ¿no? ¿Cómo hacemos para no disfrazarle de la hipocresía con la asertividad? Yo creo que se debe decir todo y en el momento oportuno, guardando siempre el respeto, pero no hay que callar. Rosenberg te diría, justamente, no hay que callar, y hablando de momento oportuno, ¿cuántas veces decimos, sí, lo voy a hablar, pero mejor la semana que viene para que sea el momento ideal? Y ese momento no llega nunca. Porque pasan 2 semanas y ¿qué le vas a ir a decir a tu jefe que te quedaste resentido? Te desautorizás. En cambio, Rosenberg te propone un andamiaje conceptual para desdramatizar el conflicto, porque no le vas a decir, sos impresentable, le vas a decir lo que necesitas cuidar. Y eso es fácil, entre comillas, de decirlo en vivo, en la medida en que vamos internalizando y practicando este modelo. Desdramatizás el conflicto, podés operar en el momento, ¿no? ¿El enojo siempre genera violencia? Habrá momentos donde el enojo era necesario, ¿no? En determinados contextos muy específicos, pero en general, ¿cómo define violencia Rosenberg? A esa conexión crimen-castigo que hacemos entre lo que el otro hace y mi situación. Claro, como si el otro no hubiera estado, yo no me hubiera enojado, es complejo quebrar ese link, pero genera violencia si yo le atribuyo al otro lo que a mí me pasa, porque el otro se va a defender. Me suele pasar con mi gerencia que hay mucha prepotencia e intolerancia en sus directrices. ¿Cómo indagar en sus necesidades reales? Bueno, suena que hay 2 temas. Desde la silla 4 hay una necesidad de vos, Joana, expresar lo que es importante para vos cuidar en el tipo de vínculo que tenés con esas personas, poder expresarles que necesitas más intercambio, necesitas entender más los fundamentos de las decisiones. Todo se puede llevar a un lenguaje de algo relevante para uno. Y es verdad que con personas muy competitivas, muy arrogantes, al principio, uno a uno utilizando Rosenberg, les suena a confrontación y no les gusta.
no les gusta en el momento, pero después cuando vuelven manejando sus casas o cuando se quedan reflexionando, te va cayendo una ficha, ¿no? O sea, uno va diciendo, mirá qué bien que estuvo, ¿no? Porque vino, me dijo lo que pensaba, me lo dijo bien. En el momento, por un tema de cultura organizacional, lo tomé como una subversión, pero en el fondo te empiezan a respetar esos mismos cuando uno tiene la capacidad de expresar el propio desacuerdo, ¿no? Ya indagar las necesidades del otro sería la silla 3, ¿no? Donde una vez que expreso lo que para mí es relevante, el otro puede hacer lo propio. Claro es que mis emociones tienen que ver conmigo y es como una manera de tomar el control de mis propias emociones y reacciones. Exacto. ¿Cómo podemos evitar caer en la confrontación frente a una persona que no acepta críticas o actúa a la defensiva? Bueno, a ver, Rosenberg no es una fórmula, no le podemos agregar, no le podemos aplicar criterios científicos de que 1 más 1 es 2. Muchas veces lo haces impecable y el otro no escucha. Ahora, la asertividad es la capacidad de expresar el propio punto de vista en situaciones de conflicto predisponiendo al diálogo. En la gran mayoría de los casos, cuando uno aplica esto, el otro lo valora. Porque uno aplica esto cuando hay algo importante en el vínculo. Si no, ni lo aplico. Evito o confronto. Entonces, es difícil que el otro agarre tus necesidades no cubiertas y las tire a un tacho de basura. Eso es porque ya estamos en un extremismo, donde no es un desafío de asertividad, sino que ya pasó demasiado tiempo. Pero digo, y ojo con pensar que somos muy asertivos, porque la gente no se vuelve muy defensiva. Nos contamos la película de que somos asertivos, pero si fuéramos una mosquita que está en esa sala, la supuesta asertividad es, Gaby, cuando puedas, ya sé que estás a full, pero ¿me podrás ayudar con lo que te pedí del proyecto? Ya sé que estás... Y después, la película que le contamos a nuestros amigos es, no sabés, mi jefe, no hay con qué darle, me vende humo, estoy cansado de decirle las cosas y no me escucha. Entonces, suele haber una correlación entre cómo pedimos las cosas y cómo reaccionan los otros. Para mejorar la comunicación es importante conocer el potencial de las personas en todas las competencias de efectividad para formar equipos de alto desempeño y tengan el rol adecuado y lograr los objetivos y mejora es importante la empatía y la comunicación. Sí, la palabra que me hace acordar ahí es a Patrick Lencioni, ¿no? Que es este autor que habla de equipos de alto desempeño, lo que hay en la base de un equipo, o mejor dicho, en la base de un equipo de alto desempeño y confianza. Cuando hay confianza en un equipo, ¿cuál es el siguiente síntoma? Las diferencias se explicitan. Cuando las diferencias se explicitan, la gente tiene más accountability porque tiene más compromiso con la tarea. Cuando tiene más compromiso y más orientación al resultado. En cambio, en un equipo como el que nombraban recién, donde no hay confianza, la gente no dice lo que piensa, la anomalía que se activa es que la gente cumple con lo que le pidieron. A mí me pidieron que esta lapicera tenga la tapa. Cuando la tapa no es necesaria y a mí me dicen, pero Tomás, ¿por qué no pusiste un marcador ahí? Yo voy a decir, pará, a mí me pediste que ponga la tapa. Y todo eso nos lleva a una organización muy desarticulada, ¿no? ¿Cómo podemos evitar caer en la confrontación? Perdón, eso ya lo leímos. Quisiera algunas técnicas para aplicar el trabajo para comunicaciones efectivas, ya que tengo comunicación difícil con el jefe, que en otras reuniones prefiero opinar menos. Entonces, ahí ojalá el modelo de comunicación no violenta te dé una herramienta para poder oponerte con más tranquilidad, con más confianza, sin sentirte que estás justamente atentando contra el otro, sino tomando en serio al otro. Por eso las 4 jugadas de Cantor son centrales, ¿no? Hay veces que ustedes los que tienen gente a cargo, hay veces que hay reuniones donde la gente pide a gritos que alguien se oponga, pero que se oponga bien. Si yo me opongo mal y le digo, Ari, lo que vos presentaste no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, se arma un ping-pong ahí. Porque Ari me dice, pero pará, ¿quién sos vos para manejar la agenda? Ahora hay poca gente que se opone bien, que lo hace con calidad, que lo hace para que surjan ideas más disruptivas, ¿no? Lo mismo con el seguir. Está lleno de gente que sí, dale, lo hacemos. Y hay poca gente que le mete energía a entender más la complejidad de lo que el otro trae. Así que bueno, un poco esa era la invitación de hoy, ¿no? Y les agradezco a más de la mitad que se pudieron quedar hasta el final, porque la idea era hablar un poco del contexto, que suena fácil adaptarse, pero en la práctica lleva mucho conflicto, mucha rispidez,
Por eso la importancia de tener esa flexibilidad para movernos en las 4 dimensiones de Cantor y también de poder oponernos con calidad, que me alegro que haya salido como la más votada. ¿Se acuerdan en la encuesta? Era la que menos desarrollado tenían muchos del grupo. La propuesta es aplicar rápido estos 4 pasos para ir internalizando la herramienta. Así que, para no abusar del tiempo, Ari y Pancho los dejo para el cierre. De mi parte les agradezco muchísimo la participación, espero que les haya gustado la energía a esta hora de la tarde, y bueno, un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias y espero verlos pronto en Tomás, otro webinar. Muchísimas gracias. La verdad que nos hemos pasado 20 minutos y seguimos 66 personas conectadas escuchándote, Tomás, así que eso habla de tu gran capacidad de mantenernos acá a pesar de todo, a pesar de la hora. La verdad que para mí es siempre un gusto escucharte y aprendo un montón de ti, así que mil gracias, Tomás, por compartir con nosotros el día de hoy. Les vamos a pedir a los que están todavía, si pueden hacer una pequeña encuesta ahorita a la hora de terminar, se los vamos a agradecer. Muchas gracias a todos por su tiempo también. Síganos en LinkedIn para recibir información sobre los próximos webinars, sobre artículos. De hecho, que van a recibir un montón de artículos por parte de Tomás, que escribe cosas espectaculares, publica de manera prolífica. Así que muchas gracias a todos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Y nuevamente, Tomás, lo máximo. Grande, Tomás. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos. Gracias a todo el equipo ya. Y bueno, yo obviamente me quedo un ratito más por si alguien tiene alguna duda. Así que muchas gracias y bueno, buenas tardes por allá. Gracias. Gracias, Tomás. En caso alguien tenga igual una pregunta, tiene problemas ahí con el micrófono, la puede hacer por el chat todavía está ahí activado. Excelente, Tomás, de verdad, muchísimas gracias. Ari, ¿tenemos el link para poder compartirlo por el chat? El link de la encuesta. Sí, justo ahorita lo estoy buscando, dame un segundito. Buenísimo. Y por si acaso van a estar recibiendo un correo en los próximos días con algunos recursos. Para quienes todavía están acá, les estaremos mandando algunos recursos en estos próximos días. Recomendaciones particularmente para oponer. Bueno, la idea un poco de Rosenberg creo que es un modelo especialmente relevante para oponerse, ¿no? Porque lo que tengo que decirle al otro no es lo más fácil, entonces traducir esto a necesidades no cubiertas puede ser una clave, ¿no? Así es, Tomás. Ya de sobremesa, últimas lecturas, Tomás, algo que estés leyendo bueno para recomendarnos. ¿Qué recomendás? Bueno, hay para distintos gustos, ¿no? A mí, yo últimamente me reconecté con un filósofo que era conocido mundialmente como el filósofo del diálogo, que era Martin Buber, ¿no? Que escribió un libro famoso, Yo y Tú, que para mí es un libro excepcional en términos de comunicación. Él habla mucho de cómo, en general, uno tiende a tratar al otro como un medio para lograr cosas, y cuando lo haces, te desconectas del otro en su integralidad. Y habla muchísimo del tema de cómo lograr una comunicación auténtica con los demás. Y si mal no recuerdo, él dice, en general, nos desconectamos del otro, primero cuando queremos persuadirlo, cuando estamos más conectados con modificar su opinión que con otra cosa. Segundo, cuando estamos demasiado atentos a la imagen que queremos dar, ¿no? Él dice que
muchas veces estamos conversando nosotros dos, Ari, pero en realidad hay 6 personas. Están cómo nosotros dos nos vemos a nosotros mismos. Después está la imagen que yo quiero darte a vos, que no necesariamente es la que tengo de mí. Y en tercer lugar está cómo vos actualmente me percibís a mí. Entonces, cuanto más atomizado está eso, más difícil es conectarnos, ¿no? Eso él lo llama el tema de las apariencias, ¿no? Estar más pendiente de cómo quiero que el otro me perciba que en comunicar lo que tengo que comunicar, ¿no? Y bueno, pero ese es un libro más filosófico, ¿no? Si se quiere. Es como, sí, para el que quiera algo más conceptual. Después, más Claro. pragmáticos, hay muchísimo. A mí Coleman, este mismo que habla de los conflictos, tiene un libro que se llama Making Conflict Work, que es espectacular, que habla del tema del poder en conversaciones difíciles. Ese libro lo leí hace poco y me encantó. Después de Cantor, les podemos mandar un PDF con la base de los 4 jugadores, que es interesante. Después David Bohm, que se escribe B larga O-H-M, tiene un librito fascinante, se llama Sobre el diálogo. Después hay un autor con quien nosotros tenemos alianza, Hal Mobius, que es un profesor de Harvard, que escribió un libro llamado Resolver, que también está en Amazon, que es muy interesante, también toda la parte emocional de conflictos. Acá Anita pregunta, ¿en la función pública es más difícil practicar la asertividad? Si querés, Anita, explayar un poco más, porque desconozco un poco cómo será ese territorio allá. Supongo que te referís a que hay como más rigidez vertical. Por lo general son organizaciones más conservadoras, donde hay que respetar mucho la autoridad, y todo eso a veces conspira contra una sana confrontación. Poder judicial. El Poder Judicial. Bueno, el mundo del derecho es el mundo de la norma, ¿no? De resolver conflictos de acuerdo al conocimiento preestablecido. Ahí hay un libro de un argentino famoso que es Teoría de Conflictos, de Remo Entelman, que es espectacular. Y lo que él argumenta es que el derecho nos sirve para resolver conflictos entre visiones antagónicas de la realidad, pero no nos sirve el derecho para resolver conflictos entre pretensiones antagónicas, ambas dentro de lo permitido. O sea, el derecho, con el principio de no clausura, separa el conflicto entre lo prohibido y lo permitido, ¿no? Entonces, y por el principio de clausura, lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. Pero la pregunta que se hace Entelman es, todo muy bien con eso, pero ¿qué pasa en un conflicto donde hay pretensiones incompatibles, ambas dentro de lo permitido? Ejemplo, 2 socios, uno quiere crecer en el exterior y el otro no. Ahí el andamiaje del derecho te juega en contra para resolver el conflicto constructivamente, ¿no? Pero bueno, supongo que te referías más a lo primero que hablábamos, de mucho verticalismo, de lo que acá en Argentina es muy similar, ¿no? Del Poder Judicial, donde a veces más que meritocracia hay un tema de antigüedad y de tradición. Entonces uno puede perfectamente articular los 4 pasos y quedar como desubicado, porque por más que lo digas muy bien, en este contexto, en esta cultura organizacional, no se hace eso. Y bueno, ahí la verdad es que es más difícil, ¿no? Bueno, yo no veo más preguntas y le voy a pedir a Tomás, por favor, que ya deje de enamorar a las personas, porque tenemos 33 personas que no se quieren ir. Están ahí que... Se les debe haber tildado la máquina, ¿no? Se les va a malograr el botón de cerrar. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, gracias Anita por la participación, me alegro que te haya gustado, así que bueno, un gusto y después les pasamos más material para seguir profundizando. Genial. Yo también, Ari, si Gracias, quieres... Tomás. Gracias al equipo también, Diego, Gaby, Pancho, Fran y bueno, Tomás, nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias.
les vamos a estar mandando más información también por correo. También mándenos por correo si tienen alguna duda ahí que quizá podamos resolver. Yo creo que ya con esta cerramos. Tomás, una última aquí. Un abrazo también, Mari, muchas gracias a ustedes. Dice Julio, para cerrar, ¿cuáles son los roles funcionales y disfuncionales de observar? Así en breve, ¿no? Y con eso cerramos. Sí, observar, bien entendido, tiene que ver con la capacidad de darle orden a un proceso, a una conversación. Mal entendido, tiene que ver con típicamente la gente que quiere ir cerrando y dice, bueno, entonces me parece que estamos todos en la misma página, vamos cerrando, y lo hace más por desinterés que por una genuina intención de estructurar el proceso. Lo que en mi experiencia pasa mucho es que el que le gusta el rol de observador suele hacerlo muy bien y suele hacer siempre un poco lo mismo, ¿no? Es como que se cataloga a esa persona de que no, Paola es la que ordena el proceso. Y siempre se espera que Paola haga eso. Y cuando Paola se opone a algo, el resto la mira como diciendo, ¿qué haces? ¿No? Y en realidad eso es un síntoma de un equipo poco innovador, porque difícilmente surja una idea innovadora cuando todos llegamos a una reunión con el mandato de lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo tengo que ordenar. Entonces, básicamente el ejemplo sería ese, estructurar la reunión, decir con mucha claridad en un momento de desorden, o incluso mediar entre dos posiciones muy polarizadas y decir, a ver, yo lo que entiendo hasta ahora es que ustedes quieren mejorar el tema de devoluciones, y por otro lado lo que veo del equipo de Perú es que sienten que hacerlo atentaría contra tal cosa. Me parece que tenemos que todavía tal otra cosa. Nombrar posiciones incompatibles y allanar un poco la agenda de diálogo forma parte del rol del buen, de una buena forma de observar, que podríamos subtitular como mediar en ese caso, ¿no? Así que se me ocurre un poco eso. Genial. Tomás, muchísimas gracias. Bueno, ya también en Argentina son 2 horas adelante, son 10:30, así que creo que doble agradecimiento para Tomás y te deseamos que descanses y que todos descansen. Ha sido un placer y esperamos verlos pronto en la próxima. Muchas Buenísimo. gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Un abrazo Gracias. grande. Gracias. Abrazo. Abrazos.